Hola, ¿cómo están? El día de hoy, viernes 15 de mayo del 2020, vamos a hacer el curso de literatura. Muy bien. El tema del día de hoy es aprendemos a reconocer los textos literarios. Pero esto ya aprendimos anteriormente, ¿verdad? Nos decían que los textos narrativos, el narrador cuenta hechos y expresa emotividad. Como hicimos anteriormente, el cuento, ¿verdad? Son relatos cortos, pequeños. La leyenda, la fábula, que siempre va a haber un mensaje, el mito, muy bien. Pero ahora vamos a hacer la novela. ¿La novela qué es? Es una narración larga, extensa, no es como el cuento. El cuento es corto, pequeño, ¿verdad? Tiene pocos personajes, pero en la novela no. En la novela tiene varios personajes. En cambio en el cuento es pocos hechos. En cambio en la novela varios hechos. Y tiene muchos detalles. Sus tiempos van a variar, su espacio, el lugar cambia. ¿Sí? Las novelas, ¿alguna vez han visto esos libros grandes, gruesos, de bastantes páginas? Por ejemplo, ahí tenemos varias novelas. ¿Se dan cuenta? Es larga. El narrador siempre va a contar la historia, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, una de las novelas que tenemos es La Metamorfosis. El autor es Franz Kafka. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de un hombre que se va a convertir en un insecto, en un escarabajo. ¿Sí? Y es largo la historia y es muy interesante, por eso es una novela y lo cuenta el narrador. Es largo. Muy bien. Otra novela, El Despertar de Cervantes. El autor es Vicente Muñoz Puelles. Muy bien. El Despertar se trata de un viaje en donde van a estar en un lugar las dos personas, las dos parejas que van a ir a ese viaje, pero uno de ellos va a seguir con su trabajo y cuenta así la historia. Es larga, la novela es larga, muy bien. Por ejemplo, otra novela, El Corazón de la Tiniebla. El autor es Joseph Kafka. Por ejemplo, Joseph Conrad. Ahí me he equivocado. Conrad. Muy bien. Dice, la historia de esta novela es de un capitán. Un capitán que va a naufragar. En su viaje va a suceder muchas cosas, en lo cual va a presentar un poco de locura porque va a observar muchos maltratos a los esclavos africanos, y entonces él, todas esas cosas que va observando, va a sufrir mentalmente. Entonces va tratando de contar esta historia de ese capitán. Sí, es largo también, es una novela porque es larga. Muy bien. Ahora nos vamos a los poéticos. Como dice su mismo nombre, poéticos, poema, puede ser un poema, también lo podemos llamar como poema, poesía. ¿Por qué? Porque las palabras siempre son en verso, ¿sí? El propósito del autor, ¿qué es? Cuando leemos un poema, una poesía, es que el autor está demostrando sus sentimientos, sus emociones, ¿verdad? Y quiere que nos emocionemos al leer,
¿sí? Hay mucho sentimiento en los poemas o en las poesías, muy bien. Y a eso se le llama poéticos, muy bien. Muy bien, por ejemplo, tenemos la canción de cuna de los elefantes. El autor, Adriano del Valle. ¿Lo leemos? ¿Sí? Dice, canción de cuna de los elefantes. El elefante lloraba porque no quería dormir. Duerme, elefantito mío, que la luna te va a oír. Papá elefante está cerca, ya se lo oye rugir. Duerme, elefantito mío, que la luna te va a oír. El elefante lloraba y con un aire de infeliz parecía que en la luna se limpiaba la nariz. Duerme, elefantito mío, que la luna te va a oír. Muy lindo, ¿verdad? Todo está en versos. ¿Y qué nos está demostrando el autor? Emoción, sentimientos. Muy bien. Y eso es un poético. Muy bien. Otro poético sería La rosa blanca de José Martí. Leemos. Cultivó una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cardos ni ortigas cultivo una rosa blanca. ¿Se dan cuenta? El autor nos está demostrando sentimientos, emociones. Muy bien. Listo. Y eso se le llama poéticos. O también son conocidos como poemas o poesías. Muy bien. Ahora vamos a ir a los dramáticos. Ya conocimos las novelas, que son largas, ¿verdad? Los poéticos, que también pueden ser llamados poemas, poesías, muy bien. Ahora los dramáticos. Los dramáticos, ustedes lo han realizado y ahora les voy a contar cómo lo han hecho ustedes. Leemos, dice, son escritas en diálogos. Ahora sí, cuando hicieron el embrujo de la Navidad, se les entregó unos libretos. Muy bien. Esos libretos están escritos en diálogos. ¿Por qué? ¿Qué dice? Que los personajes principales y secundarios, o sea, los personajes van a narrar la historia. Que dice, ¿no? Juanita, y empieza a hablar Juanita. Y Pedro, empieza a hablar Pedro. El anciano, empieza a hablar el anciano. Y va hablando los personajes. Muy bien. Y entonces acá dice, es igualito que los libretos. Lo mismo. Y se puede hacer una obra teatral con los dramáticos. Como por ejemplo, pero lo que aquí le caracteriza a los dramáticos es que siempre hay conflicto, siempre hay tragedia, siempre hay muerte. Como por ejemplo, ¿se recuerdan de Romeo y Julieta? ¿Cómo terminó? En tragedia. Entonces los dramáticos siempre va a terminar en tragedia. Muy bien. Por ejemplo, vemos su narración es contada por los personajes. Por ejemplo, ahí va a decir el nombre del personaje, habla. De ahí el otro personaje, igualito que un libreto, lo mismo. Así son los dramáticos. Muy bien. Los textos dramáticos. Muy bien. Uno de ellos es Edipo Rey. El autor es Sófocles. ¿De qué se trata? Se trata de unos reyes que van a ir a consultar al oráculo. El oráculo les va a decir, el oráculo es como el que te dice el futuro, les va a decir que su hijo un día lo va a matar al rey, o sea,
que su propio hijo le iba a matar y por ello, por miedo, le mandan a matar al bebé. Pero en eso, un esclavo se apenó mucho y lo crió al bebé y así pasaron los años. El rey ni cuenta, o sea, no sabía que su hijo seguía vivo. Y así sucede la historia, en una tragedia. El hijo crece, en eso se encuentra con el papá, no sabían que era su hijo, ni él sabía que era su padre. Entonces, entre ellos empiezan a luchar para saber quién era el más fuerte y en eso él lo mata. O sea, el hijo lo mata, pero no sabía que era su padre. Y como el rey murió, necesitaban el pueblo un nuevo rey. Y así sucede la historia y más drama, muerte y así. ¿Se dan cuenta? Todo es en tragedia. Muy bien. El otro, Romeo y Julieta. El autor es Shakespeare. Es muy bonito, ¿verdad? La historia, pero termina en tragedia, conflicto. Los pobres enamorados no pueden estar juntos porque su familia no lo permite. En ello ellos planean escapar, pero Romeo encuentra a Julieta. Pensaba que estaba muerta y entonces él se suicida, pero ella no estaba muerta, solamente estaba dormida porque había tomado una bebida y en eso se levanta y observa a Romeo y con la espada que él se clavó ella también y todo termina en tragedia, conflicto. Así son los dramáticos, conflicto, tragedia. Por ejemplo, otro texto dramático, Crimen y Castigo. El autor es Fyodor Dostoyevsky. También es mucha drama, mucha tragedia. Se trata también de un estudiante que era pobre y por eso él va a asesinar a una anciana que era usurera. Una anciana la asesina. Los policías vienen a averiguar quién la asesinó, pero él era muy hábil en las mentiras. Y todo así empieza en una tragedia y así misterio, trágico, muerte, conflicto. Muy bien, ¿se dan cuenta? Así son los textos dramáticos. Muy bien, lo has hecho genial. Ahora empezamos con un juego, ¿sí? Tienes que estar listo. ¿Qué observamos? Al orangután. Él es nuestro amigo orangután. El orangután preguntón te va a hacer las siguientes preguntas. Muy bien, preparada, preparado. Muy bien, te va a preguntar, atento. ¿Listo y preparado? Muy bien. Canción de cuna de los elefantes. ¿Es un cuento? A, cuento. B, novela. C, poético. D, dramático. ¿Qué texto es? ¿Ya lo encontraste? El tiempo. Tic-toc, 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 tic-toc. ¿Cuál es? ¿Ya lo tienes? La respuesta es poético. O sea, es un texto poético. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien. Porque demuestra emoción, sentimiento y está escrito en versos. O también es conocido como poema o poesía. Muy bien. Listo, lo has hecho muy bien. Siguiente, tienes que estar preparado. Muy bien. La metamorfosis, la historia, esa historia del hombre que se convierte
en un insecto. ¿Qué era? A, cuento. B, novela. C, poético. D, dramático. ¿Qué era? ¿Qué texto era? ¿Ya lo encontraste? Tic-toc, tic-toc, el tiempo, tic-toc, tic-toc. La respuesta es B, novela. Muy bien, ¿por qué? Porque el texto es muy largo, muy bien. Muy largo y hay muchos personajes. Muy bien, listo. Lo estás haciendo de maravilla. Siguiente. ¿Qué observamos? Romeo y Julieta. Muy bien. ¿Qué texto es? A, cuento. B, novela. C, poético. D, dramático. ¿Cuál es? El tiempo. Tic-toc, 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 tic-toc. La D, muy bien, dramático. ¿Por qué dramático? ¿Por qué? Muy bien, porque termina en tragedia, muerte, muy bien. Y también la narración es por los personajes y también se puede usar en una obra teatral. Muy bien, lo puedes realizar porque están los personajes para que tú puedas hablar muy bien, como un teatro. Muy bien. Siguiente. ¿Qué es? La rosa blanca. ¿Qué es? Cuento, novela, poético, dramático. El tiempo, tic-toc, 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 tic-toc. ¿Cuál es? Poético. ¿Por qué? Porque está escrito en verso. Muy bien. O también es conocido como poema o poesía. Muy bien, muy bien. Lo están haciendo de maravilla. Edipo Rey. ¿Se recuerdan que le habían dicho que iba a matar a su padre y el papá le quiso desaparecer a su bebé y todo una tragedia? ¿Qué texto? Cuento, novela, poético, dramático, tiempo, tic-toc, 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 tic-toc. ¿Cuál es? Dramático. Muy bien. ¿Por qué? Porque termina en tragedia, conflicto, muerte. Muy bien. Y también la narración es por los personajes, igual que el libreto, ¿no? Muy bien. Tienes que estar listo y preparado. Muy bien. ¡Felicitaciones! Has ganado tus estrellas. ¿Cuántas estrellas? Cuéntalas. ¡Wow! Lo has hecho de maravilla. ¡Wow! Muy bien. Te invito a que realices tu hoja de trabajo para que pongas en práctica lo aprendido. Adiós.